Economía entre líneas. La educación en Colombia entra a 2025 con señales de alerta que van más allá de coyunturas políticas. En las pruebas Saber 11, el 43% de los estudiantes no alcanzó niveles mínimos en lectura crítica y los puntajes nacionales llevan más de una década prácticamente estancados. En paralelo, más del 40% de los hogares del país sigue sin acceso a Internet, cifra que asciende a cerca del 70% en zonas rurales y dispersas, lo que limita el aprovechamiento de herramientas digitales que agrava la brecha del aprendizaje. Aunque el presupuesto educativo ha crecido sostenidamente en los últimos 15 años, su impacto en cobertura y calidad sigue siendo limitado. Solo el 43% de los jóvenes entre 17 y 21 años accede a la educación superior con profundas desigualdades regionales. Al mismo tiempo, crece el desencanto juvenil frente a la promesa de la universidad como vía automática de movilidad social, mientras la educación básica arrastra déficit de calidad, violencia escolar e inequidad en distribución de docentes cualificados. Estos indicadores muestran una parte de lo que los problemas son hoy en día, son persistentes y estructurales. Bienvenidos a otro capítulo de nuestra serie especial. Esta serie será Diagnóstico País, una serie especial para analizar algunos temas que dominan la agenda política y económica del país, más allá de la coyuntura electoral. Yo soy Valentina Castro, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externa de Colombia. Y yo soy Samuel Huertas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externa de Colombia. Y en este episodio leeremos entre líneas el diagnóstico país en materia de educación. Para intentar explicar estos problemas, tenemos el honor de contar con dos expertos. Tenemos a la doctora Enna Bonilla. Ella es contadora pública y doctora en estudios políticos de la Universidad Externa de Colombia. Ha combinado su trayectoria académica como profesora y directiva en la Universidad Nacional de Colombia, con cargos destacados en el sector público, entre ellos la Secretaría de Educación de Bogotá. Durante su gestión lideró el programa de jóvenes a la U, que benefició a más de 40.000 jóvenes. Impulsó la entrega de más de 134.000 tabletas para reducir la brecha digital. Fortaleció la infraestructura educativa con la construcción y restitución de colegios. Promovió programas de bilingüismo y bachillerato internacional y dejó en funcionamiento la Agencia Distrital Atenea para articular educación, ciencia y tecnología. Bienvenida, doctora Edna. Bueno, es un honor estar acá en la Universidad Externa. Muchísimas gracias por la invitación. También contamos con la participación del profesor Enrique Ferrer. Él es PhD en Filología Hispánica de la UNED, en Madrid, España. Un MA en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo, licenciado en Español e Inglés de la UPN. Tiene estudios de maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes y estudios de Economía en la Universidad Nacional. Ha sido docente de la UAN y de varias universidades en Colombia y los Estados Unidos, entre otras la UPN, Externado, Universidad Nacional y la Universidad Central. Su experiencia combina la docencia universitaria con editorialismo y producción académica, aportando una perspectiva interdisciplinar clave para vincular la economía, la cultura y la educación. Bienvenido, doctor Ferrer. Muchas gracias, es un honor estar aquí en la casa. Muy bien, esta conversación la queremos iniciar haciéndole unas preguntas al profesor Enrique Ferrer. Más allá de los recursos, la política educativa, que ha descuidado la productividad cognitiva como el eje esencial, profesor, ¿cómo redefiniría desde la política pública esta idea? ¿Qué elementos deberían priorizarse en la formación docente para fortalecerla? Bueno, y sin duda que esos problemas siempre son el cliché de decir que son muy complejos, pero hay que aclararlo. El tema de la educación siempre hay que pensar si estamos en pública privada, si estamos en básica, secundaria o si estamos en universitaria. Entonces cada uno requiere, como las medicinas, dosis distintas y es complicado. Entonces voy a tratar de ser lo más puntual en lo que cubre todo. Una cosa que sí ha sido un caballito de pelea en mi caso es preocuparme porque los debates de educación se han concentrado en algo que es un problema, como es la cobertura, en algo que es un problema, como es la logística y los recursos para los docentes, pero ha descuidado terriblemente discutir desde el aula en temas de productividad.
Y una vez nos ubicamos ahí, los problemas también son distintos. Si estoy en pública privada, si estoy en urbano rural, si estoy en básica secundaria o si estoy en universidad. Son problemas distintos. No obstante, voy a responder como lo podría hacer de la manera más transversal. Número 1, que es productividad cognitiva, que realmente la actividad en aula que se hace sea capaz de construir capital humano en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido solamente financiero, sino en el sentido que una persona es más capaz, vía Amartya Sen, sea más capaz de hacer mejores cosas en el mundo y eso le da posibilidades de ser más feliz. Entonces, para eso necesitamos indicadores, necesitamos evaluaciones y necesitamos contrastes concretos. Y eso no lo estamos haciendo. Un ejemplo, en la última década, como decía Valentina, hemos duplicado presupuesto, hemos duplicado cobertura, hemos hecho una cosa, pero los resultados han sido desastrosos. Entonces, algo estamos haciendo mal. Pero repito, esos problemas hay que separarlos en la medida que uno pueda, si es público o privado, si es básica, por ejemplo, básica y secundaria, sabe más la doctora Inés que yo, seguramente los problemas de cobertura en el nivel urbano no hay tantos problemas. En secundaria, en universitario sí, pero ese no es el lío. El lío es que descuidamos el problema de la productividad cognitiva, la construcción de capital humano. Y cierro con esto para ser cumplidor con el acuerdo del tiempo. Uno de mis caballitos de pelea es que si usted mejora la productividad cognitiva, también mejora la cobertura. Porque educamos mal, tenemos que repetir cursos, tenemos que repetir procesos, tenemos que hacer las cosas mal. Cuando yo hago las cosas bien, indirectamente estoy mejorando la cobertura, porque no tengo que gastar nuevos recursos en hacer lo mismo. Esa ausencia de productividad cognitiva se ve reflejada, no del todo, como lo decía el profesor Ferrer, en las pruebas saber. Si tienes de pronto una crítica al respecto, lo podemos profundizar más adelante. Pero para darle la palabra a la doctora Edna, las pruebas saber, como lo decíamos anteriormente, mostraron que el 46% de los estudiantes no alcanzó niveles mínimos en lectura crítica. Y eso sumado a los problemas de deserción que son mucho más profundos y multidimensionales, como lo mencionaba el profesor Ferrer. Desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son hoy esas barreras más críticas del sistema educativo colombiano y por qué no logramos superarlas a pesar de las reformas o, como el profesor Ferrer lo decía, el aumento en el presupuesto? Bueno, esa pregunta es muy compleja. Sí. Y también tiene como varias formas de abordarla. Yo lo primero que quiero decirles es, mire, Colombia ha avanzado en educación. O sea, a veces como que también nos falta como reconocer que en los últimos, incluso 50 años, me atrevería a decir yo, Colombia ha avanzado en cobertura. Efectivamente, como lo decía el profesor Enrique, obviamente hay mayor avance en las zonas urbanas que en las zonas rurales, pero hemos avanzado en temas de cobertura, pero hay temas que siguen siendo un gran desafío y uno a veces no lo entiende. Tú, Valentina, ahora decías, hay más presupuesto. La pregunta que uno se hace es, ¿se está invirtiendo bien ese presupuesto? ¿Estamos siendo eficientes en el gasto y ese mayor aumento ese aumento de presupuesto realmente se está reflejando en mejores resultados? Ahí creo que nos hace falta un proceso de autocrítica. Y hay muchas dificultades, ¿sí? Yo les voy a hablar. Nosotros, por ejemplo, casi ni hablamos ni intervenimos calidad educativa, ¿sí? Y nos toca hablar de calidad educativa. ¿Por qué los resultados de los niños, de las niñas en las pruebas saber no están mejorando, se han estancado? Y si los comparamos internacionalmente, tampoco hemos tenido, digamos, unas grandes mejoras. Entonces, en términos de calidad, nosotros tenemos muchos rezagos en todo lo que tiene que ver con desigualdad y segregación. Así como tenemos una sociedad profundamente segregada, pues muchas veces esa segregación surge desde la misma escuela. No nos mezclamos nosotros en el colegio. Entonces están los colegios, ¿cierto?, de los niños que van los niños más pobres, vulnerables, que nunca se mezclan con las personas de mayores recursos. Entonces, cuando uno se pregunta por qué nuestra sociedad es tan segregada, basta con mirar los colegios. No hay una mezcla de los colegios y todas las pruebas y todos los estudios demuestran que cuando usted tiene mezcla en los colegios, los resultados, no solo académicos, sino de la sociedad, digamos, son mucho mejores. Seguimos teniendo altísimas tasas de reprobación y de reprobación y de deserción y de repitencia. ¿Por qué nos está pasando eso? Entonces no puede ser que en estudios recientes nosotros seamos
el segundo país con más alta tasa de reprobación. Algo no se está haciendo bien. O sea, cuando usted le dice a un niño de primero de primaria o a su familia, el niño perdió el año, la pregunta es, ¿quién pierde el año? ¿El niño? ¿La familia? ¿El maestro? ¿La comunidad educativa? No es el niño únicamente el que pierde, sino estamos perdiendo los adultos. Y por último, creo que también uno tendría que hablar para comprender esto, en la falta de oportunidades que tienen las y los jóvenes en el país. Entonces yo se los voy a resumir, digamos, muy, muy fácil, porque las pruebas, las cifras, pues lo que hacen es constatar, digamos, esto que nosotros estamos viviendo. Pero hay algo que los que trabajamos en educación llamamos las trayectorias educativas. Y nos toca explicar, tenemos los profesores, a veces se nos olvida y los académicos se nos olvida cómo hacemos que la sociedad entienda algunos temas que son fundamentales. La trayectoria educativa es sustantiva, es como un niño o una niña ingresa a la educación, al sistema escolar, y esa educación permanece a lo largo de la vida. Entonces la trayectoria empieza desde la educación inicial, ¿cierto? Entonces el niño que empieza en educación inicial, después pasa a su primaria, a su secundaria, a su media y a su posmedia, ¿cierto? Esa, digamos, es como la trayectoria educativa. Primera cosa, esto ha cambiado y la educación tiene que estar a lo largo de la vida. La educación ya no solo es el colegio o la universidad o la institución. Usted tiene que ir, entrar, volver, demás. ¿Dónde tiene Colombia grandes dificultades? En los extremos de esa trayectoria educativa. Entonces, cuando un niño o una niña está en esa edad en la que está formando el cerebro, en la que está haciendo las conexiones cerebrales, pues resulta que no estamos teniendo en el país, la oferta y la presencia en la educación de esos niños y niñas. Entonces, gravísimo problema, educación inicial. Después viene, y yo lo hago seguramente en términos absolutamente sencillos, muchos de los niños y niñas de nosotros, de los hijos de profesores y demás, cuando llegan a primero de primaria, los niños y niñas ya llevan 3 años y medio que han asistido al sistema educativo. Los niños de los más pobres y vulnerables no lo han hecho. Y esa brecha que usted creó ahí en la educación inicial, difícilmente usted la va a cerrar en el resto de la trayectoria educativa. Difícilmente. Ya eso no se va a cerrar. Por eso yo digo, la educación inicial debería ser la educación superior. Eso es lo que más nos ha hecho falta en el país, trabajar educación inicial. Después vienen esas trayectorias, ¿cierto? Que yo insisto, hemos avanzado en acceso, en calidad, sí tenemos muchos faltantes. Pero en el otro extremo, lo que es media y posmedia, pues tenemos grandes problemáticas. Hay unos estudios muy interesantes, de hecho, uno que es bien interesante de la Universidad de los Andes, en que muestra el puente quebrado. Un pelado, una chica que se retire en educación media, que no encuentre gusto por la educación en la educación media, difícilmente va a tener ganas, oportunidades de ingresar a la educación posmedia. Algo nos pasa en la media. No estamos logrando atraer que los pelados permanezcan ahí. Y en posmedia, pues nosotros tenemos un sistema mixto que tiene que ser fortalecido. El sistema educativo en posmedia, creo que son tantas las necesidades que usted tiene la oportunidad de fortalecer la educación pública, pero también de trabajar de manera armónica con el sector privado. Entonces son muchas las oportunidades que nosotros tenemos que brindarles a los jóvenes. Cuando uno ve esas problemáticas, yo digo, 3 cosas para finalizar con esto. ¿Por qué no logramos superar? Lo primero es que el sector educativo es muy complejo. La institucionalidad del sector educativo es absolutamente compleja. Son más de 12 millones de personas que nosotros tenemos en el sistema educativo. Muchas entidades que nos hace falta dialogar mucho más, el ministerio, ahora viene la ley de competencias, que ojalá le dediquemos un tiempito a esto, porque creo que es la gran oportunidad de fortalecer el sistema educativo, pero esa complejidad del sistema no hemos sabido abordarla y trabajarla.
La segunda es las desigualdades educativas, que tenemos que entenderla como producto de desigualdades de la sociedad colombiana. No es que le echemos la culpa a toda la educación. Somos una sociedad profundamente desigual que se ve reflejada en la educación. Y lo tercero, entender algo que para mí, no sé, creo que es lo más de las cosas más importantes, es que los cambios en educación son de largo plazo. Y a los hacedores de política, a los políticos, se nos olvida y se les olvida eso. Y entonces cada uno quiere llegar con su impronta, con su bandera, y se le olvida construir sobre lo construido. Y se le olvida que seguramente un cambio en educación usted no lo va a ver a los 6 meses como una obra que usted la puede terminar al año, sino que esos cambios son de largo plazo. Entonces, cada gobierno cuando empieza a implementar sus estrategias desconoce esos avances que se han tenido, y creo que en Colombia eso ha hecho mucho daño en materia educativa. Eso de que uno dice que la educación debería ser una política de Estado y no una política de gobierno, pues nos hace falta carrera para que realmente sea una realidad, básicamente. En términos de cobertura, estamos mejor. Educación, mejor. Pero la inversión, ahí es donde ocurren las diferencias en los niveles que pueden subsistir estructuralmente hablando en los estudiantes cuando llegan a los niveles de pregrado y de posgrado. Las grandes diferencias que mencionaba en los extremos de la educación, de la trayectoria educativa, es la que termina diseñando, afectando el futuro de los niños y claramente de sus familias. La reprobación conlleva la deserción. Entramos al tema de la autocrítica, de las evaluaciones. ¿Cómo podría implementarse, profesor Ferrer, un sistema de evaluación que evite los rankings simplistas que podamos implementar en Colombia sin la burocratización ni la sobrecarga a los docentes? Bueno, seguimos con el tema de la complejidad y de los diferentes sectores, del corto y largo plazo y todas esas cosas, ¿no? Digamos que me quiero concentrar en el tema de los rankings y me quiero concentrar en conectar la pregunta con el tema de la inversión, el problema de inversión, y en relación con lo que la doctora Bonilla había mencionado. El tema de la evaluación es complicado. ¿Cuál evaluación? ¿La de los docentes, la de las instituciones, la de los estudiantes o todas? ¿Cierto? Entonces ya arrancamos complejizando más la pregunta. Hay que hablar de los docentes. ¿Cuáles docentes? ¿Los de la pública o la privada? ¿Cuáles docentes? ¿Los del sector oficial básico o los de las universidades? Cuando a mí me preguntan cosas de ese tipo en otro contexto, digo, ¿sabe cómo lo evalúan a uno en el sector privado? O sea, que donde estamos sentados en el Estado, ¿sabe cómo lo evalúan? Cada 24 horas, 7 por 24. Vinculado a, ¿sabe cómo evalúan en el sector público en primaria en Texas? La evaluación de los docentes y los resultados de los chicos, para unirle la pregunta a los tres, resultados de estudiantes, resultados de la escuela y resultados de los profesores, tienen que ver con el presupuesto de la escuela y tienen que ver con el presupuesto, con el salario de los profesores. Entonces, usualmente no negativamente, sino positivamente. Si la escuela está bien posicionada, hay una prima que adiciona a los profesores. Pero se puede afectar el presupuesto de la escuela si baja. Uno de mis mejores amigos es director en Texas hace 22 años de una escuela. Recibe solo inmigrantes. Y él siempre está a punto, hasta hace 5 años estaba a punto de suicidarse, hasta que se relajó y dijo, no más. ¿Por qué? Porque él solo recibe inmigrantes, o sea, él recibe lo más difícil y le ponen estándares. Pero el problema es que él o da resultados o lo echan. El sector público. Y la política actual de Trump en ese sector es peor. Lo que pasa es que le falta un año para pensionarse y si no me muero. ¿Por qué? Porque se mide todo. Pero tiene consecuencias. No me puedo imaginar, lo digo entre paréntesis y no lo desarrollo, no me puedo imaginar que le dijéramos a FECODE, vamos a relacionar resultados de escuela distrital con sueldo de usted y presupuesto de cada escuela. Lo dejo ahí. Yo sé que nuestra estructura es otra y que nuestro contexto es otro. Pero mientras no midamos cosas, es un problema. Yo llevo 30 años en la Facultad de Economía de la Universidad Externa de Colombia con mucho orgullo. Y hace 7, 8 años, X decano saltó y dijo, Enrique, preocupaos. Éramos tercero y cuarto y somos octavos. Primero quintos. Dijo, decano, vamos a ver qué hacemos. Y después octavos. Porque estamos en el Senado. El Senado no puede ser 15. Pero yo no le puedo decir eso como director de escuela del colegio Rafael Núñez Distrital. Señor director, el tema es complicado.
Porque yo antes de cámara decía cómo romper el círculo entre estoy mal preparado como docente en cualquier nivel, pero me pagan poco. Rompamos ese circuito. Cuando le preguntaron a los profesores de Finlandia por qué ustedes son tan famosos y tan buenos, dijo, mire, por muchas cosas, entre otras, soy cognitiva. Pero la principal razón es otra. La principal razón porque los profesores de Finlandia sean muy famosos es porque ganan muy bien y ganan más que un ingeniero, un economista, un médico. Primer problema, ganan muy bien y ganan más que los demás. Segundo tema, socialmente vendieron el producto de capital social. Finlandia es famosa, así como Colombia es famosa por sus ciclistas, Finlandia es famosa por sus profesores. O sea, en Finlandia es un orgullo decir yo soy profesor. Aparte que gano bien, es el enigma, es el que me representa en el mundo porque soy muy bueno. Entonces, ¿cómo nos evaluamos los rankings? Aquí cuando hacemos los debates internos en la universidad, unas personas dicen no creen en los rankings y otros que sí. Uno cree en los rankings cuando le va bien. Y cuando le empieza a ir mal, uno deja de creer en los rankings. Y eso pasa en todo en la vida. ¿Sí? Yo soy amigo de las mediciones. Que las mediciones tienen problemas, pues hay que mirar cómo las ajustamos. Pero las mediciones son excelentes referentes para ver cómo vamos. ¿Sí? Ahora, que las mediciones tienen problemas, sí. Yo fui visitante de CNA, renuncié porque me di cuenta que la cosa era muy complicada. Y una vez en X universidad oficial nuestra aquí de la Sabana, enfrentado a los profesores, me decían, profesor, usted viene a hablar de las pruebas PISA, una prueba hecha por el imperialismo norteamericano, con bla, bla, bla. Le dije, no, eso no es cierto. Las pruebas algo dicen de los chicos y hay que medir. Y hay que medir porque la medición me sirve a mí para trazar rutas. ¿Sí? Entonces sí, hay que depurar los rankings. Pero los rankings hablan de cosas. Ahora, finalmente, para ir cerrando este tema, el tema central es inversión. ¿Pero inversión en qué? Cuando se le habla de inversión a alguien se queda solamente en infraestructura. Mi tema es inversión sí, pero inversión en aula, en capital humano, en formación y verificar el tiempo, como decía la doctora Bonilla, que hagamos planes de inversión a corto, mediano y largo plazo. Que miremos a ese muchacho y una de mis pasiones es la neurociencia, ¿cierto? Una de las pasiones mías es la neurociencia. Mi formación es economista lingüista, ¿cierto? Entonces, mi tesis es justamente en memoria hecha en las escuelas de Estados Unidos, enseñando en Middle School en los Estados Unidos. Entonces, miremos qué es lo que nosotros podemos sembrar en el muchacho, en ese cerebro, cuya actividad neuronal es máxima entre los 9 meses de gestación y los 6 años de edad. Máxima construcción neuronal. Entonces, cuando yo hablo de productividad cognitiva, es que si mis profesores lo están haciendo bien, están construyendo niños, pobres o no, como dice Amartya Sen, capaces de desarrollar habilidades que van a llevar a cabo en la realidad. Entonces, la pregunta que yo hago aquí cuando recibo a los muchachos es, ¿cómo lo formaron o cómo lo deformaron? ¿Cómo rompo yo el círculo? ¿Cómo rompo yo el círculo entre me pagan poco y la evaluación? Es difícil de romper, pero por ahora le doy una respuesta concreta. Si somos capaces de optimizar la manera como hacemos con pocos recursos lo que hacemos los profesores, ya damos un primer paso. Y yo voy a dar un ejemplo. En alguna tesis de maestría dirigí proyecto en San Blas, sur de Bogotá, estrato 2. Cogimos 4 novenos. Intervinimos 1 y 3 los dejamos quietos. Hicimos pruebas de entrada, bien estandarizadas, con todos los requisitos técnicos, hicimos un seguimiento de 6 meses. Y yo, dirigiendo con mis estudiantes de maestría, les dije, vamos a cambiar metodología de enseñanza con estos conceptos, vamos a verles esto, vamos a hacer esto. Con 0 recursos adicionales, excepto la intervención, 0 recursos financieros adicionales. Resultado en 6 meses de la prueba, nuestro curso subió 30% respecto a los otros 3. Porque yo, al hacer la prueba, le digo, mire, y Valentina, que me acompaña en el curso de pregrado, donde hemos mostrado la cosa, le digo, mire, esto se hace mal. Porque un profesor no puede poner 40 derivadas pensando que al curso que le puso 40 derivadas aprende más que el que le puso 20. No, profesor, es probable que usted explicando 10 bien explicadas sea más eficiente que poner 40 mal explicadas. ¿Sí? Yo tuve 17 profesores de matemáticas en mi vida, pero realmente yo definiría que esos 17, 14 eran ponedores de ejercicios. Yo, profesores matemáticos, filósofos que me enseñaron 3. Los otros me ponían a hacer ejercicios. Y termino con esta. Muy orgulloso de ser de universidad pública. Todo el tiempo estoy en la Nacional Pedagógica del Caro Cuervo y en la Nacional de España. Todo público, yo soy público. Pero perdón, es que lo público tiene un detalle que es muy bueno, pero tiene un detalle darwinista. Cuando uno entra a lo público en la Nacional, uno tiene que disputar el cupo con 5.000 y entran los 100 mejores. Entonces ahí nosotros tenemos para ese ranking que crear y ser rigurosos con el valor agregado. La Nacional recibe los mejores. Fui alumno y docente, y eso facilita las cosas. Los Andes recibe los mejores y los más pudientes.
Queremos valor agregado. Queremos valor en el mismo externado. Trabajé muchos años, por ejemplo, para la Universidad Antonio Nariño. La Universidad Antonio Nariño tiene otro perfil social. Usted busca la Universidad Antonio Nariño y nunca baja los 15 primeros. Entonces no podría haber valor agregado. ¿Qué es lo que hay adentro que hace que unos hagan las cosas mejor que otros? Yo lo definiría de esta manera. Si no pasa por el nivel de ingreso y el nivel de capacitación, que son las dos variables más importantes, ingreso y capacitación, pasa por otras variables que a veces no se tienen en cuenta. Por ejemplo, las tesis de doctorado de los Estados Unidos dicen que la palabra más importante en todas las tesis de educación se llama acompañamiento. Si usted coge todas las tesis de Estados Unidos, las pone en JSTOR y busca cuál es el problema central de la educación, se llama acompañamiento. ¿Cómo le va a hacer usted acompañamiento a 60 estudiantes en Ciudad Bolívar, cierto? Escuela primaria, y la pobre profesora hace lo que pueda. Una estudiante me pidió, profe, dame un consejo. Me dijo, 60 estudiantes en Ciudad Bolívar. Le dije, no, usted lo que necesita es un milagro, porque yo no puedo dar consejos para eso. O sea, allá es lo que haga lo que pueda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acompañamiento, ¿sí? Entonces, si no verificamos qué valor agregado estamos haciendo, no tendremos indicadores suficientes. Usted va a hablar a un profesor de inglés que entró a un colegio distrital, cogió al estudiante en un pésimo nivel y lo subió 4 puntos. Sí, pero va a evaluar al que cogió los chicos en el Externado de los Andes bilingües y solo lo subió 2. Solo que al final del Externado llegó al nivel 14 y el colegio distrital llegó al nivel 6. Entonces el Externado es mejor que el del 14. No, porque no estamos viendo valor agregado. Yo creo que con eso es lo claro. De acuerdo. Muy fuerte. Todo lo que están diciendo es demasiado fuerte y me hace pensar y recordar, por ejemplo, en un estudio que también hizo los Andes, donde analizaban y entrevistaban a muchos beneficiarios del programa Serpi lo Paga. Buenísimo. Y muchos de ellos mencionaban precisamente ese papel que tuvo el docente para motivarlos, para impulsarlos y, o sea, la mayoría respondió eso. Dijo, gracias a mi docente, yo estoy acá. O sea, yo pude destacar, seguramente se refugiaron no solamente académicamente, sino emocionalmente por todos esos problemas que pueden cargar muchísimo y que se profundizan mucho dependiendo de la región. Es muy fuerte y es una reflexión bastante profunda la que nos están dando acá. La siguiente pregunta va encaminada a lo que menciona el Observatorio de Política Educativa, y es que ha documentado que la dispersión normativa y la baja coordinación entre los niveles de gobierno pues cambia. ¿Qué reformas estructurales permitirían darle continuidad y coherencia a la política educativa más allá de esos ciclos de gobierno? ¿Cómo hacemos? Yo sé que es difícil, pero intentemos dar lineamientos. Valentina, creo que tú has tocado uno de los puntos que es más crítico. Pongámonos de acuerdo en cuáles son las reformas que se requieren. Fíjense que en este gobierno, incluso vámonos recientemente, la estatutaria de educación no pasó y no ha habido grandes reformas que hayan pasado. Ahora está una reforma del artículo 86 y 87 de la ley 30 del 92 que seguramente yo esperaría que pasara, pero va a ser una cosa muy puntual, no es una reforma estructural del sistema de educación superior o del sistema de educación posmedia, la ley 30 de 1992. Entonces, sí hay reformas, ojalá, digamos, algunas que puedan ser legislativas, pero hay otras que nosotros pudiéramos ir haciendo. Y voy a decirles, digamos, cuáles serían como los grandes temas que yo creo que Colombia debe trabajar. Y voy a empezar por este que acabas de tomar. Oportunidad histórica, el Sistema General de Participación. Nosotros en este momento tenemos una oportunidad para incluso dejar de pensar solo sectorialmente, ¿cierto? O sea, esto no puede ser una pelea, perdónenme lo anecdótico, entre salud, educación, agua potable, sino, bueno, ¿cómo es que nosotros vamos a pensar esta calidad de vida de los ciudadanos? Pero perfecto, pensémoslo sectorialmente, educación tiene mucho que aportar ahí. Y entonces yo creo que hay que aprovechar la ley de competencias para fortalecer la educación. Creo que tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son los niveles, en qué es lo que cada ente territorial va a hacer. Y lo voy a poner con un ejemplo sencillo. Si le vamos a apostar fuerte a la educación inicial, pues hay que trabajar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
hoy en día qué es lo que debería ser, esa disputa que existe a veces entre educación y bienestar familiar o comprando desde acá lo que se les va a dar de alimento. Eso no puede pasar. Entonces, creo que hay que revisar cuál es el papel del Ministerio de Educación, cuál es el papel de las Secretarías de Educación. Miren, Colombia tiene más de 1.100 municipios y solo tenemos 97 entidades territoriales certificadas. ¿Por qué las otras no? ¿Qué ha pasado en todos estos años para que ni siquiera tengamos la mitad de las entidades certificadas en este país? Bueno, entonces vamos a dejarle la prestación del servicio completamente a las entidades. Es muy diferente el músculo que puede tener una Secretaría de Educación como la Secretaría de Bogotá a una Secretaría de Educación de un municipio pequeño en el que usted le va a soltar, digamos, absolutamente, como lo decía ahora el profesor Ferrer, acompañamiento. Y yo solamente digo, no solo acompañamiento para los estudiantes, que es fundamental, creo que es incluso una de las reformas que se haría, acompañamiento para los entes territoriales que son los que están pues, gestionando la política. Miren cosas absurdas. Nosotros en Colombia tenemos el Fondo de Infraestructura Educativa, el FIE. A mí me gustan muchos de los resultados del FIE, pero pilas. Ese centralismo a veces nos está ahogando a nosotros. Entonces, cuando usted encuentra un rector en Chigorodó, cuando usted encuentra un rector en un colegio en el Caquetá, que se le está cayendo el colegio y está esperando que venga alguien desde Bogotá a solucionarle su problema, pues eso no puede seguir pasando. Entonces, hay que trabajar la ley de competencia. Yo creo que hay que saber qué es lo que va a seguir haciendo el ministerio. ¿Sí? El ministerio, evaluación. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación? ¿Hace cuánto nosotros en el país dejamos de hacer las evaluaciones censales? Quien no evalúa no sabe. Entonces nosotros no sabemos la evaluación de los niños de tercero, de quinto, de noveno. Escasamente sabemos las de 11, porque les toca presentar las pruebas a ver. Pero perdimos todo ese proceso de evaluación. Entonces creo que ahí nosotros tenemos que trabajarlo. Hay que fortalecer, hacer, construir, consolidar un sistema de incentivos ligados a la calidad. Entonces, a los maestros, lo decía ahora Enrique, o sea, a los maestros, ¿cómo los vamos a evaluar? La evaluación no debería ser, yo me puedo poner de acuerdo, pero no debería ser negociable. Hay que hacer evaluación. Hay que hacer evaluación de docentes, hay que hacer evaluación de colegios, hay que hacer evaluación de los programas, hay que hacer evaluación del sistema educativo. Valentina, tú ahora estabas hablando de los trabajos, que es maravilloso, de la profesora María José Álvarez y Paula Pinzón, que además hicieron un programa, un podcast, que es absolutamente recomendable, y ellos hacen una evaluación de una política de Estado, y uno tiene que aprender, cuando fue esa política, Ser Pilo Paga, ¿qué puede haber enseñado Ser Pilo Paga? Usted mejora en las políticas siguientes o en los programas siguientes, pero usted de alguna manera tiene que mejorar todo el tema de incentivos. Y creo que una de las reformas en materia institucional fuerte es, bueno, miremos el gasto en educación. Yo sí creo que Colombia pues tiene que invertir más en educación, y además eso es innegable, pero también miremos la eficiencia en el gasto. Miremos cómo estamos nosotros ejecutando los recursos destinados a la educación. Entonces, como que un primer bloque de reformas, llamémoslo de alguna manera, yo diría, revisemos la institucionalidad y el sistema educativo en todos los niveles. Un segundo grupo de reformas que creo que son urgentes, necesarias además, es una verdadera transformación de la educación en términos de calidad, de aprendizajes específicamente, y en términos de bienestar de nuestra comunidad educativa. Entonces, creo que hay que impulsar una innovación, una renovación, curricular. Yo creo que de verdad no podemos seguir aplazando la discusión de currículum. Colombia es de los países que no tiene currículum, de las cosas que a veces más resistencia genera. Yo sí creo que Colombia debería tener un currículum que reconozca la diversidad, que reconozca, pero no podemos seguir tampoco en algo de una autonomía absolutamente completa, sin evaluación, sin lineamientos curriculares. Es que de la OCDE, pues 2 países no tenemos currículum. Entonces, revisemos, yo no estoy diciendo impongamos un currículum, yo estoy diciendo tengamos un diálogo concertado con las comunidades educativas, pero incluyamos esos conocimientos que son fundamentales en el siglo XXI. Es que no puede ser que el 95% de los niños en el Guaviare no entienda un texto a los 10 años.
no sepa leer un texto. 95% de los niños no entienden un texto. Entonces, pensamiento crítico, todo lo que tiene que ver con las áreas STEM, multilingüismo, es que ya hoy ni siquiera tenemos que hablar de bilingüismo. Hoy nosotros tenemos que hablar ya de multilingüismo. Todo lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con educación, por ejemplo, económica, financiera, pero también todo lo que tiene que ver en el currículo con desarrollo socioemocional. Las problemáticas socioemocionales que nosotros tenemos son dramáticas, entonces hay que trabajar. El otro es fortalecer el rol de docente con prácticas pedagógicas innovadoras que articulen, digamos, diversos momentos de la fundación. Sistema de acompañamiento. Todos los sistemas exitosos en el mundo en materia educativa muestran que hay acompañamiento. Y no es que lo que nos está pasando en el país, el niño perdió el año, ay sí, qué pesar, o es el niño problema. No. A ese niño que tiene dificultades en el aprendizaje, o a ese niño o esa niña que tiene unas capacidades excepcionales, hay que brindarle un acompañamiento. Entonces creo que hay que implementar un acompañamiento diferenciado a las y los estudiantes y también a las instituciones educativas. Los colegios que, por ejemplo, son más mal evaluados, les va más mal en las pruebas, usted les tiene que hacer acompañamiento. Eso ya está demostrado. Inglaterra, por ejemplo, tiene un maravilloso sistema de acompañamiento a los colegios. Y entonces, cuando el colegio está más mal, es cuando el Estado más lo acompaña. Y entonces, en Inglaterra, que tienen un modelo interesante de acompañamiento, dicen, este colegio se lo vamos a entregar, comillas, a uno de los mejores colegios de la ciudad, ¿sí? Y usted hace eso. Al final le da a los colegios, digamos, que tienen esos problemas, un tiempo y le dice, en 10 años lo volvemos a evaluar. No es al año, porque los problemas en educación no se resuelven al año. Entonces, ese sistema de acompañamiento hay que hacerlo y hay que fortalecerlo. Incorporar educación socioemocional, fundamental. Ampliar jornada única, es increíble, no avanzamos en jornada única. No avanzamos en jornada única, seguimos alrededor del 20% en jornada única. Y lo mismo, todas las pruebas, todos los estudios demuestran que jornada única tiene mayores impactos en todos los temas de logro educativo. Y consolidar sistema de evaluación. Yo creo que, por ejemplo, el papel del ICFES en particular, hay que revisarlo. La calidad de la información que está entregando el ICFES, que nos permita a los académicos, que le permita a la sociedad evaluar. Entonces sería, digamos, como un segundo gran grupo de reformas y demás que se requiere. Lo otro es equidad en las condiciones y trayectorias educativas. Para mí, lo que debería hacer el país ya es universalizar los 3 primeros grados, educación y universidad. Eso es lo inaplazable, ¿me entiendes? Es lo que yo les digo, eso el país no puede seguir discutiéndolo. Yo espero que en la ley de competencias eso quede pues claro, fortalecer obras de mejoramiento de infraestructura, implementar canasta educativa, necesitamos saber cuánto efectivamente está gastando el país, el municipio en cada uno de los niños y las niñas, tener condiciones mucho más equitativas y demás. Cuarta reforma, las oportunidades para los jóvenes. A veces nos quejamos demasiado, en la nacional, por ejemplo, que tenemos problemáticas grandes. Hoy los jóvenes no se están presentando a la universidad y no nos hemos hecho un proceso de autocrítica grande. ¿Qué pasa con los programas que estamos ofreciendo? ¿Es lo que los jóvenes quieren estudiar? ¿Es lo que la sociedad necesita? Ahora, creo que no hay peor drama. Ahora que pasa recientemente esta discusión con el Ministerio de Educación, si son 190 o 125,000 cupos, además yo digo, venga, esa discusión es muy importante, pero ¿qué pasa con los jóvenes que entran a la universidad y tenemos universidades con deserción superior al 50%? Yo hablo permanentemente con jóvenes, creo que no hay mayor frustración que haber entrado a la universidad y haber tenido que retirarse de la universidad. Es mayor esa frustración que no haber ingresado a la universidad. Entonces tenemos que trabajar en todo lo que tiene que ver con deserción. Una de las reformas que yo haría indiscutiblemente es unificar todo esto de superior con educación para el trabajo. Yo lo llamaría algo así posmedia, ¿cierto? Okay. O llamémoslo como lo queramos llamar y hagamos una valoración. Es que miren, lo técnico y tecnológico cobra un valor impresionante. ¿Sí? Tenemos que hacer una mayor valoración de lo técnico, de lo tecnológico,
de esa educación para el trabajo, meterle calidad a eso. Hoy muchos jóvenes no quieren hacer una carrera de 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque ya no les interesa, porque se dan cuenta además que si hacen una cosa a veces de un año pueden ganar igual o más que el que hace y está cambiando de trabajo y demás. Entonces hay que trabajar en esto urgente, hay que transformar el SENA. El SENA hay que transformarlo. El SENA muchas veces es la única entidad del Estado en el territorio, en algunos municipios. ¿Sí? En términos educativos, pues hay que transformar el SENA para que responda y no siga ofreciendo los mismos cursos y demás. Incorporar componente de salud mental en los jóvenes. Y en últimas, lo que yo creo que este país necesita es realmente tener en la agenda de país la educación, pero no como algo que da votos al principio y después se nos olvida cuando ya están en el gobierno. O utilizar en términos políticos la educación. Creo que esos extremos son realmente dañinos y es un poco la preocupación que tenemos. Con base en lo que estás diciendo con respecto a las reformas, creo que nos da una visión mucho más crítica de lo que pueden decir los precandidatos a las próximas elecciones. Pero brevemente, y ya para cerrar esta pregunta, con base en todo lo que hemos discutido a lo largo de este capítulo, ¿qué aspectos consideran ustedes que deben tener nuestros oyentes para tener una visión mucho más crítica cuando escuchen las propuestas de esos candidatos presidenciales sobre educación, especialmente en todo lo que mencionaban de esa educación básica, de esos primeros años donde están? ¿Qué decir sobre cobertura? ¿Qué decir sobre esas unificaciones y reformas? Intentemos ser muy breves para cerrar. Bueno, muy bien, miren. Para recoger con esa pregunta lo que hemos estado dialogando, voy a hacer un pequeño preámbulo sobre 2 aspectos, sobre cobertura e IFES, y luego me enfoco de lleno en la pregunta. En el tema de cobertura, justamente, pero no lo voy a desarrollar por tiempo, sino voy a tocar un tema que justamente se tocaba sobre el tema de la jornada única. El tema de la cobertura a veces se hacen muchas trampas. Por ejemplo, como docente en la Nacional uno puede tener 120 estudiantes. Y en general uno le va bien, pero lo que yo dije hace un rato es que yo recibí gente muy buena. O sea, yo distingo ya, tengo muy buenos y tengo 10 re buenos. Tengo que ser muy mal profesor para acabar con esos muchachos, porque es que ya hicieron un filtro de 6,000. Entonces no nos decimos verdades. Entonces, la cobertura es que un día dijeron, donde caben 60, caben 120. Entonces, lo dejo ahí con el tema de la jornada única. El tema pasa por recursos. Tengo la misma instalación, tengo 2 jornadas, lo dejo ahí, no es tema. Pero simplemente llamo la atención porque es de cuidado, ¿no? Entonces, hicieron trampa muchos gobiernos de turno, dijeron, duplique pero con trampa. Bueno, dejémoslo ahí pendiente. El tema IFES también lo va a hacer muy corto. Ay, voy a decir algo que te saca pollas, pero lo tengo que decir. Con los años y las canas ya uno tiene que decirse estas cosas. Estoy liderando el observatorio acá, en el externado. Entonces uno mira las convocatorias del IFES. Entonces me dicen, mira, aquí hay recursos, mire las convocatorias, el 100% son solo un solo tema. Pruebas. Perdone, a usted se le ocurre solamente pruebas y no se le ocurre que primero hay que cambiar el proceso para ver cómo llegó a la prueba. No digo más porque me meto en líos. Pero yo me desilusioné de entrada. ¿Sí? Porque es que si el gobierno actual me dice, no, es que yo le voy a dar salud preventiva, le digo, sí, doctor, pues yo lo que tengo es cáncer. Entonces, sí, salud preventiva más barato. Entonces, el IFE se concentra en pruebas. No, pero espere que ese es el problema de los economistas, que diagnosticar es fácil, pero presentar soluciones no es tan fácil. Entonces yo le pido al IFES, mire, con base en las pruebas y los resultados, veamos por qué es que tenemos problemas. Y entonces nos devolvemos y transformemos que los resultados de las pruebas no sean las mismas. Pero nos vamos a pasar 30 años diciendo, mire la curvita, y no, entonces no digo más porque por tiempo, pero eso sí me indigna y a esta altura, pues ya, no. Entonces ahora sí hablo de lo que quiero hablar. Mire, me llamó la atención mucho la palabra autonomía. Esa es otra palabra que me produce pánico y miedo. Yo soy amigo de los contratos, de los acuerdos y de los diálogos habermasianos. Estamos en la moda de la autonomía y eso me produce miedo. Claro, produce miedo quitarle la autonomía a la gente, pero produce miedo construir libertinaje. Entonces yo no puedo evaluar
Yo no puedo tener currículo porque yo tengo autonomía. Y entonces los mejores estudiantes, los de clase alta, los que sí construyen bases básicas, ellos van a ir a Oxford, y ellos van a ir a Estocolmo, y ellos van a ir a Brasilia, y ellos van a ir a Harvard, porque ellos sí pudieron construir estándares. Y los otros se quedan con su autonomía. Lo dejo ahí para no meterme en líos, pero yo en eso tengo mucho miedo de las corrientes postmodernas actuales que nos han traído desastres a la sociedad y desastres a la educación. Tengo miedo a la autonomía. Yo la política la veo como acuerdos consensuados académicos, con mínimos, decía Gadamer y Habermas. Las parejas, los amores, todo el mundo hace mínimos. Mínimos constitucionales, mínimos curriculares. A ver, profesor, usted tiene autonomía en su inglés básico 1, pero si los estudiantes de usted, profesor, de inglés básico 1, no me salen con el TUI, tenemos problemas, profesor. En el resto tiene autonomía. Pero si al final del curso, en inglés básico 1, la pasaron felices, fueron felices, respetaron el género, respetaron los colores, respetaron todo, excepto que nadie aprendió, yo ahí estoy preocupado. Siguiente paso, ¿qué haría yo en una política pública del siguiente gobierno? No descuidemos la ciencia en general, toda. Pero no descuidemos justamente en esa autonomía los rigores académicos, cuando es artes, etcétera, y no descuidemos los rigores científicos. No tener currículo y no tener acuerdos mínimos nos está llevando a desastres. Cuando yo fui como visitante en CNA en algunas instituciones, especialmente en la pública, la gente dice, no, autonomía y la libertad y el afecto, sí, pero no estamos respetando los mínimos curriculares y los mínimos de construir competencias. Y ahí hago un paréntesis que no desarrollo por tiempo y por respeto. En la ley de competencias que se está llevando a cabo, yo tengo temores. Veo cosas interesantes, pero tengo temores. Cuando a mí me dicen que la relación con el otro, que la felicidad, que la oración, y no me ponen un punto clave en el tema de competencias disciplinares, de competencias científicas, competencias que yo pueda tener de indicadores cognitivos, que yo pueda saber que ese muchacho, no me importa que sea pobre, que sea de clase media o clase alta, que yo pueda determinar que él es capaz de tener mayor abstracción, mayor diferenciación, mayor asociación de trabajo, entonces las competencias ahí tienen problemas. Y finalizo con esto. Yo sí creo que cualquier política que hagamos educativa tiene que mirar a ir más allá de un país muy desigual que requiere distribución del ingreso vía reeducación y que tenemos un país con altísimo nivel de conflicto. Entonces me tengo que dar la pela como de manera disciplinar, autónoma y precisa en la academia estoy haciendo el trabajo, pero al mismo tiempo cómo contribuyo al conflicto en ese sentido. Yo llegué esta mañana a clase de 7 de la mañana del estado y me dijeron, profe, ¿cómo está? Le dije, un poco mal, un poco triste, pero profe, ¿y tú? No, yo muy feliz. Le dije, se nota que usted no escucha noticias. Bueno, gracias. No, totalmente de acuerdo, más un día como hoy. Y en esos acuerdos que tengo con el profesor, yo creo que la discusión de currículum de verdad es inaplazable. Inaplazable y ojalá, digamos, el sindicato, yo soy respetuosa del sindicato, pero creo que el sindicato debería reivindicar el valor de la educación realmente y no tanto los intereses gremiales y demás, y creo que eso nos toca trabajar. Frente a la pregunta, Valentina, creo que uno le tiene que no creer al político que le esté diciendo que le va a solucionar los problemas educativos en sus 4 años de gobierno. Creo que nosotros podemos avanzar en educación, pero hay que hacer transformaciones profundas que seguramente no va a haber el resultado inmediato. Pero si nosotros empezamos con la universalización de la educación inicial, con entender que los jóvenes necesitan oportunidades hoy, que hay un sistema educativo que es mixto y que de verdad se puede fortalecer lo público, pero trabajar con lo privado, que hay un Estado presente y que hay un Estado que va a trabajar más que todo por los niños y las niñas, a ese precandidato, precandidata, créale, el que privilegia a los niños y las niñas y no a otros actores. Porque con tal de conseguir votos, algunos hacen promesas absolutamente incumplibles y hay que revisar eso claramente. Los niños y las niñas no votan y eso es un lío a veces para ellos. Yo creo que alguien tiene que hablar por ellos, por ellas y por los jóvenes. Cerramos este episodio de nuestro especial Diagnóstico País con una idea central. Los rezagos educativos en Colombia son en su gran mayoría estructurales y exigen
pasar del discurso a las decisiones medibles. Requerimos un cambio pedagógico que eleve la productividad cognitiva. ¿Con qué? Con docentes mejor formados, mejores evaluaciones que generen valor agregado y una educación más humanística que sostenga el pensamiento crítico, que a propósito de la inteligencia artificial, la cual es todo un mundo y podemos dedicarle un capítulo completo y todas sus aplicaciones a la educación, la cual puede ser también un factor clave para ayuda de cerrar las brechas existentes de los temas de equidad, de acompañamiento, de mayor conectividad, regulación y de la formación docente. Entonces, si no hacemos eso, no logramos un gran avance y vemos las 3 prioridades muy claras. La primera, infancia y básica, como la columna vertebral con docentes excelentes. Segundo, el cierre de brechas territoriales y digitales. Y tercero, una mejor gobernanza estable, con metas claras y recursos atados a los resultados. Hemos llegado al final de este episodio de Economía Entre Líneas. Recuerden que este es un espacio de pensamiento libre para encontrarnos con las ideas que mueven la economía. En cada episodio leemos entre líneas lo que los números esconden, conectando la técnica con lo humano y lo cotidiano. Agradecemos enormemente a la doctora Edna y al doctor Enrique por acompañarnos y compartir su conocimiento y perspectivas. Muchas gracias. Muchas gracias. Acabas de escuchar un capítulo más de Economía Entre Líneas.